Y hay un versículo donde Jesús dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este versículo voy a utilizar como base allí en Mateo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, 25 al 38. Mateo 9, 25 al 38, ¿está bien? Al 35, ¿sí? Ah, bueno. Allí este versículo justamente nos dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, a partir de acá quiero hablarle un poco del mensaje de Jesucristo que hoy tiene para nosotros en este tiempo, ¿no? La época de Jesucristo era una época también donde había mucho sufrimiento en la sociedad. En la época de Jesucristo no había atención médica, no había educación, no había servicio de jubilación, no había ningún servicio, digamos, de planes sociales ni cosas así que tengan que ver con esto, de tal manera que la gente que quedaba en la pobreza quedaba realmente desamparada, y el que se enfermaba, si no tenía recursos, quedaba realmente a la espera de la muerte. Y la gente moría por cosas como una gripe o por cosas como un sarampión, ya se moría, por enfermedades que a veces que hoy son salvables totalmente, pero en esa época no era salvable, porque no existían ni las vacunas, ni la ciencia, ni la tecnología. Cualquier infección te podía matar, porque no se había inventado todavía ni siquiera la penicilina, así que habían cosas que usted se cortaba y se le infectaba y eso le podía llevar a la muerte. Así que el promedio de vida era llegar a los 50 años, era como llegar a la vejez. Y ya esa edad era la edad de morirse casi. Entonces la gente no vivía mucho tiempo. Entonces, por lo cual aquellos que eran longevos eran porque vivían o una vida muy sana o vivían, bueno, en los campos donde no estaban expuestos a los virus, a tanta contaminación, con la buena alimentación. Pero eso es lo que hacía que las personas pudiesen sobrevivir mayor tiempo. Por eso cuando en Egipto aparece Jacob, y llega Jacob a Egipto con 110 años, el faraón se asombra tremendamente, porque los faraones, peor, porque ellos vivían hasta 35 años, a los 35 años se morían. Encima ellos vivían relaciones entre hermanos, relaciones de incesto, relaciones entre familia, porque no se respetaba cosas que por la Biblia están escritas, por los mandamientos del Señor, que había que respetar ciertos parentescos, pero en esa época los egipcios no respetaban los parentescos, al contrario, se mezclaban entre hermanos porque creían que así la raza era más pura, y al contrario, era peor porque se mezclaba, digamos, los genes y había posibilidad de mogolismo, todo tipo de enfermedades que son hereditarias por causa de tener lazos sanguíneos muy cercanos. Pero por eso se admiraba tanto de que él vivió hasta los 110 y llegó a morir a los 140 años, por lo cual era una gran longevidad. Y entonces, ¿de dónde procedía esa gran longevidad? Obviamente nosotros tenemos un versículo que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre esta tierra y te vaya bien. Amén. Así que si hay algo que Dios nos concede, es concedernos el hecho de que las personas que honran a sus padres tengan larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué es bueno honrar? ¿Por qué también? Porque también tiene que ver que todo lo que tú siembras lo cosechas. Así que imagínate lo que sería llegar a los 60, 70 años y que tus hijos no quieran ni siquiera visitarte. Así que sería catastrófico llegar a esa edad, no tener quien te ayude, no tener quien te sustente, no tener quien te dé una mano, no tener a nadie al lado para que te socorra. Entonces, si tú no siembras la honra a tus padres, tampoco vas a cosechar la honra de tus hijos, por lo cual sería catastrófico llegar a una edad avanzada, enfermo y sin los hijos al lado.
sería terrible. Así que aprendamos a vivir en familia, a honrar a nuestros padres y a enseñar a nuestros hijos que hay que visitar, que hay que honrar, que hay que respetar a los padres, porque eso que enseñamos va a ser lo que luego un día vamos a querer cosechar y por lo cual nos va a ayudar a nuestras vidas a poder tener esos años de longevidad. Amén. Amén. Es bueno vivir muchos años, pero vivirlos bien. Porque si lo va a vivir enfermo y achacado y destruido, bueno, pedirle al Señor, llévame pronto, porque es mejor irse rápido que sufrir más tiempo. Bueno, la cuestión es que Jesucristo cuando recorría las aldeas se encontraba con una gran problemática social, una gran indiferencia en la sociedad. El gobierno no se hacía cargo absolutamente de nada, lo único que hacía era cobrar impuestos, lo único que le importaba. Todas las personas tenían un impuesto, por cabeza se cobraba el impuesto, por lo cual todos tenían que pagar el impuesto. Y en la iglesia también se cobraba impuesto. Por eso Jesús en un momento tuvo que pagar 2 dracmas porque era una cuota que se cobraba mensual para el mantenimiento de la casa del Señor. Y era por cabeza 1 dracma por año había que pagar. Y entonces el Señor Jesucristo se encontraba que no tenía para pagarla y Pedro tampoco tenía para pagarla, así que los que no tenían para pagarla no podían entrar al templo. Tremendo era esto, tremendo, pero era lo que era la sociedad. Y la sociedad religiosa también tenía conflictos, porque la sociedad religiosa, si usted estaba leproso, no podía entrar. Si la mujer estaba en su periodo, tampoco podía entrar, porque estaba excluida. Si estaba con alguna enfermedad que tenía alguna supuración, no podía entrar. Entonces, la sociedad religiosa, en lugar de ser caritativa, en lugar de ser, digamos, más considerada, al contrario, expulsaba a la gente para que no los contagiaran. Entonces las personas que se encontraban en un estado de enfermedad estaban totalmente desamparados. Los que estaban ciegos ni siquiera los permitían entrar. Y el que estaba así como yo ni siquiera podía entrar. ¿Por qué? Porque ningún magullado ni lastimado podía entrar a la casa del Señor. Así que yo tendría que estar del lado de afuera. Imagínense lloviendo, estar en el lado de afuera. Así era la iglesia, hermano. Así que la iglesia era tremendamente discriminadora con la enfermedad, con la sociedad. Por lo cual había muchísima gente desamparada, muchísima gente desamparada. Imagínese cuando usted va a un hospital a sacar un turno, usted encuentra colas y colas de gente esperando el turno, porque hay turno, porque hay médicos. Significa que hay turno es porque hay médicos, porque hay enfermeros. Imagínese que todo eso no existiera. ¿A dónde iría esa gente? Si toda esa gente estaba a la buena de Dios. Entonces cuando Jesús predicaba la sanidad, por eso la gente se amontonaba, porque había encontrado una salida, alguien que los escuchaba, alguien que les prestaba atención, alguien que los miraba, alguien que los atendía. ¿Me entiende? Los leprosos, era terrible los leprosos. Los leprosos, cuando les salía una herida supurosa, blanca, tenían que aislarse preventivamente, se presentaban al sacerdote y el sacerdote decía es lepra y tenían que aislarse preventivamente, y si la lepra continuaba tenían que aislarse con un grupo de leprosos, ir al grupo. Y no era que el leprosario era un grupo de un lugar donde te daban comida, no. El grupo de leprosos estaba aislado y tenían que usar una campanilla colgada en el cuello o en la mano, y tenían que sonar la campanilla y decir cochino, 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 ir sonando para que la gente no se acercara a ellos y no se contagiara, porque se pensaba que se contagiaba por el contagio. Así que imagínense lo que significaba eso. Por eso cuando la Biblia cuenta los 4 leprosos que estaban expulsados allí de Jericó y que estaban afuera del muro y que comían de la basura que tiraban, y como había tanta hambre ni siquiera tiraban basura. Así que se morían de hambre y ellos fueron al campo del enemigo y dijeron, bueno, si nos perdona la vida, nos perdona, porque acá como estamos nos vamos a morir. Y si el enemigo nos mata, bueno, ya estamos muertos. Así que si el enemigo nos da comida, por lo menos tenemos la posibilidad de vivir. Y qué linda la lógica que usaron, porque esa lógica no solo salvó la vida de ellos, sino que salvó a todo el pueblo, porque les trajo comida a todos. Pero así era la situación. Entonces Jesús se movía en ese ambiente, y el ambiente de indiferencia. Hoy no estamos tan distintos al ambiente de indiferencia, si bien hay varias cosas que tenemos en la sociedad, pero hoy existe una gran indiferencia social, una gran indiferencia al robo, una gran indiferencia al no te metas, una gran indiferencia, digamos, de repente usted tiene
que operarse y resulta que le dan el turno y a veces no le dan ni el turno, a veces hay que esperar meses para operarse. Yo recuerdo cuando estábamos acompañando a la hermana Mercedes, luchando para sacar turno, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Yo le iba a sacar el turno en invierno y teníamos que hacer cola afuera los viejitos, y yo estaba ahí dentro del grupo porque estaba sacando un turno para alguien del PAMI, y estábamos allí con grado bajo cero, haciendo fila afuera 3 horas esperando para que nos dieran el turno. Digo, bueno, estos viejitos o se mueren por la enfermedad o se mueren de una gripe, decía yo. Pero qué indiferencia terrible que hay en la sociedad. Bueno, así esa indiferencia surge, y recuerdo que cuando conseguimos el turno para 3 semanas después y me llaman al día anterior al turno, si iba a tomar el turno, le digo, no señora, no va a tomar el turno porque ya se murió la señora hace 2 semanas. El turno era urgente, pero urgente para nosotros, pero para ellos no era urgente. La indiferencia que sufre la sociedad es tan grande porque es una indiferencia que la sociedad está viviendo, una indiferencia tanto en los ámbitos educativos, en el ámbito gubernamental, el no tener una casa, el no tener un trabajo, el que te echen de un trabajo. Entonces la gente está en un estado de indiferencia y de angustia que sufre. Ese estado en el que está la gente provoca necesidades de Dios. La gente necesita a Dios. Y este tiempo donde la iglesia tiene que ser más caritativa que nunca, más abierta que nunca, más humana que nunca. La iglesia tiene que ser más solidaria que nunca, porque es el momento donde la gente no la escucha nadie, no la atiende nadie, y cuando la iglesia abre los brazos para atender, entonces la gran posibilidad de evangelizar, de predicar el evangelio a través del amor y a través de la caridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Jesús se encontraba con eso y dice que recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que el Señor Jesucristo veía esta problemática no solo en un lugar, sino que en los pueblos, en las aldeas, en todo lugar donde Él pasaba, se encontraba la misma problemática. Por lo cual tenemos que entender que la problemática que hoy sufrimos sigue siendo exactamente igual. Es decir, que a pesar de que pasaron 2000 años, no mejoró mucho la sociedad en la que vivimos. Por lo cual nosotros tenemos que entender que la predicación del Evangelio es lo que humaniza a las personas, es lo que hace que las personas, a pesar de no tener tantos recursos, tengan deseos de dar y de ayudar al prójimo. A pesar de no tener tanta capacidad, lo que tienen lo pueden dar, y sacamos a la gente del egoísmo social donde la gente vive en el sálvese quien pueda, y colocamos a las personas que aman a Dios y que aprenden a conocer a Dios en otro ámbito de vida, que es de lo que tenemos te damos. Amén. Y eso es lo que cambia la sociedad. Por lo cual, esto es lo importante que la iglesia y la importancia que tiene la iglesia dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos. Porque en la iglesia no somos ricos, ni somos muchos estudiosos, ni muy entendidos, pero lo que tenemos lo damos. Y eso es lo importante, y eso es lo que genera montones de beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Miraba estos tiempos que nació la idea de tener en la iglesia, nosotros tenemos un banco de ortopedia en la iglesia, y digo, ¿de dónde nació esta idea? Y yo recuerdo de dónde nació, porque un día cuando íbamos a la iglesia de Neuquén que atendíamos, justo pasé con mi vehículo y veo 2 sillas de rueda tiradas en la basura, y tiradas afuera en la basura. Y agarré, paré y las cargué. Y de las 2 saqué una, porque estaban rotas, le faltaban partes, de las 2 las armé, y armé una, y a partir de allí dije, vamos a armar un barco de ortopedia. Y ahí empezó el asunto, una idea que fue allí, que nació de un pensamiento, de algo que vi. Y empezamos a armar, a juntar, y hoy tenemos un montón de cosas en el banco de ortopedia, y que varios hermanos de nuestra iglesia, de otras iglesias y hermanos que ni siquiera son de la iglesia, han sido beneficiados con una simple idea. Y hoy hay una familia que está trabajando manejando este banco de ortopedia para que siga creciendo. ¿Me entiende? La iglesia tiene que ser solidaria, hermano. Amén. Y la solidaridad nace en el corazón de alguien que ama, que ve la necesidad y que dice, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudar a la gente? De ahí nace, solo de ahí, de una idea. Usted puede tener idea, solo hay que canalizarla, hay que expresarla, hay que, estructurarla, formatearla, y de tal manera que la iglesia empiece a tomar cuerpo, forma, y luego esa idea es de bendición para muchas personas. ¿Amén? Eso es lo que necesitamos en la sociedad. La sociedad necesita más solidaridad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La Biblia muestra acá
en que en cada lugar había gente con necesidad. Y dice la Biblia, Jesús dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, versículo 36, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá hay 3 palabras que son claves para analizar. Personas desamparadas. Hoy también encontramos en la sociedad gente que está desamparada. Gente que está desamparada por la sociedad, por la política, por la religión, por la cultura, desamparadas porque han entrado en un camino de drogas, porque se han mezclado en la vida y cuando la gente los ve, les tiene asco, les tiene desprecio, están desamparados, quedan al margen de la sociedad. Personas que quedan aisladas de la sociedad. Entonces, son personas que la sociedad no los quiere adentro, los excluye, los deja a un costado. Y esas personas están buscando soluciones, buscando salida, buscando un techo, buscando tal vez un trabajo, pero cuando una persona entra en estado de calle, o situación de calle que se le llama, es muy difícil conseguir un trabajo. Cuando una persona ni siquiera tiene una cama, a veces uno mira a la gente que llega a la iglesia, a veces llega gente con olor de la orina misma, que se orina encima. Y no se cambia la ropa, y entonces el olor es muy fuerte. Cuando la gente se sienta, la otra vez venía un hermano, y bueno, le planteamos, le armamos un lugar para que se bañe, lo hicimos bañarse, cambiarse, le pusimos ropa, todo, le trajimos de todo para que se... ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, lo mira y dice, ¡ay, qué oloroso que está! Pero ¿qué haces vos para que eso cambie? Sentís el olor, pero ¿qué haces para que cambie? Entonces, cuando uno mira esto, se tiene que dar cuenta que la situación de calle es muy difícil porque la persona que entra en la situación de calle después es difícil salir. Porque es difícil encontrar un trabajo, decir dónde vivís, cuál es tu dirección, dame un teléfono. Y no tiene ni teléfono, no tiene dirección, no tiene dónde vivir, no tiene ni siquiera dónde cambiarse, dónde lavarse, dónde guardar la ropa, dónde lavar la ropa. No existe eso. Entonces, para que eso exista necesitamos gente que tenga un corazón grande. Y a veces una casa grande. O a veces crear un espacio para que esto pueda funcionar y esto pueda dar ayuda a las personas. La gente desamparada, porque a veces tenés un problema judicial y no tenés quien te defienda. A veces tenés una injusticia y no tenés quien te defienda. Y a veces la gente está desamparada porque le falta conocimiento, a veces le falta, no sabe que hay un abogado defensor del pueblo que te puede defender. A veces la mujer está desamparada porque está golpeada, está maltratada y resulta que cree que está sola en el mundo y que nadie la puede escuchar. Pero hay líneas de atención a la víctima, pero hay que conocer, hay que saber cómo se hace una denuncia, hay que saber cómo... Y hay gente que va y hace una exposición porque no sabe lo que hay que hacer. No sabe, necesitamos personas también que se atrevan a defender al inocente, a luchar por el inocente. ¿Me entiendes? Hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que hacer una denuncia. Si no te dan bolilla en la comisaría, pues hay que ir a la fiscalía. ¿Me comprende? Y si de repente hay cosas que están encristadas dentro de la misma política, dentro de la misma policía, y bueno, porque a veces son mismos policías que son los los agresores y se tapan entre ellos, pero hay que saltarlos e ir más arriba y listo, y va a ver cómo los corren, los sacan y los cambian. Pero la gente está desamparada por falta de conocimiento, desamparada por falta de educación, desamparada porque la misma pobreza te discrimina. Entonces nosotros necesitamos entender que este mismo ambiente Jesús estaba, es el mismo ambiente que hoy se veía. Desamparadas y dispersas, dice la Biblia. Jesús los veía así, observaba la sociedad y la veía así. ¿Dispersas por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque de repente Dios habla de la iglesia, la importancia de la iglesia, la importancia que tiene la iglesia en la sociedad, la importancia de los pastores dentro de la sociedad. Entonces la iglesia está para cuidar a la gente, no para atacarla, no para condenarla, no para criticarla. La iglesia está para cuidar a la gente, para eso está. Entonces el pastor de las ovejas tiene que velar por las ovejas, tiene que velar por las personas, tiene que fijarse cómo van, si crecen, si están enfermas, si desarrollan, si no se desarrolla. Entonces el trabajo pastoral es un trabajo muy genérico porque cubre muchísimas áreas de la vida. No es solo predicar en un púlpito, predicar es una cosa simple.
Pero el trabajo pastoral es velar por las almas, por las familias, por los matrimonios, por los chicos, por el trabajo de la gente, para ver si la gente está prosperando, no está prosperando, está comiendo, no está comiendo. Es velar por las personas, para que las personas se crezcan, se desarrollen. A veces hay necesidad en los hogares que no se atreven a estudiar porque creen que no les va a alcanzar. A veces hay que empujar, a veces hay que invertir en la gente para que pueda desarrollarse. Entonces todo eso tiene que ver con el trabajo pastoral. Pero la Biblia dice las personas dispersas. ¿Por qué dispersas? Porque hay mucha gente que se aleja de las iglesias por problemas internos, por críticas, por situaciones y se va pensando que afuera va a estar mejor. Algunos hasta llegan a decir, no, acá estoy mejor. Claro, está mejor cuando está bien. El gran problema es cuando está mal. Porque cuando tú estás bien y tienes plata, crees que estás mejor. Pero cuando tú estás enfermo y cuando nadie se acerca a ti, quiero ver cómo estás. Estar en la iglesia te da por lo menos la alternativa de tener a alguien que te diga, bueno, te lleva un pedazo de pan, te lleva comida, te pueden ir a limpiar la casa. Los hermanos pueden ir a socorrerte si te falta. Los hermanos pueden darte una mano hasta que consigas trabajo. Los hermanos tenés la posibilidad de tener a alguien que te está cuidando. Fuera de la iglesia, del ámbito de la iglesia, ¿quién te está cuidando? El gran problema es que muchas personas quedan sumamente desamparadas y al quedar desamparadas no tienen a nadie que les ayude, a nadie que vele por ellos, a nadie que vigile por sus vidas, que les esté cuidando. David en su expresión decía, cuando viene un oso y me quita una de las ovejas, yo voy tras él y se las saco. Si es un león, yo voy y se las quito de las garras, y si me ataca, le arranco la quijada. David era un pastor que defendía a sus ovejas, y eso es lo que tiene que hacer un pastor, defender a sus ovejas. Entonces, las personas dispersas, personas que están en sus casas y dicen, no, yo escucho el mensaje por internet, o leo la Biblia del teléfono, o veo un programa de televisión donde se predica y con eso me alimento. El gran problema de eso es que la alimentación tiene que ser variada y la alimentación te tiene que preparar para los problemas que vienen. Entonces yo le planteo, a veces en la familia los padres le damos de comer a los hijos y a veces los hijos hay comidas que no les gusta comer, pero los padres se la dan igual. ¿Por qué se la dan igual? Aunque no les guste. ¿Ah? Para que coma, no para castigarlo, ¿no? Sino porque las comidas tienen ciertas proteínas que necesitan comer. Entonces, si uno deja que el hijo coma lo que quiera y come salchicha y fideo blanco todos los días, entonces va a salir desnutrido, pero es lo que le gusta comer. Entonces, muchos creyentes es lo que les gusta escuchar. Y escuchan salchicha y fideo blanco. Están contentos con la salchicha, pero eso no te prepara para la vida, eso no te prepara. Entonces, hay de repente remedios y cosas que nosotros tenemos que darle a los chicos y que son amargos, que son feos, pero lo tiene que tomar porque le va a hacer bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con situaciones donde los pastores tenemos que preparar mensajes, que a veces nos cuesta predicar ciertos mensajes, pero son necesarios porque la gente necesita escucharlo y necesita ese mensaje para que despierte el alma, para que reaccione la vida y para que cambie y le prepare para lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú te alimentas solo por ahí, lo más probable es que comas salchicha y fideo blanco. Entonces, esa es la gente que está dispersa, desamparada, y cuando tiene un problema, ¿quién te ora? ¿A quién le pedís oración? Cuando tiene una situación familiar, ¿a quién le pedís un consejo? Porque estás disperso, desamparado. Entonces, en la sociedad hoy actual hay mucha gente desamparada, porque se enojó, porque se ofendió, porque le dijeron algo y ya le dijeron algo, ya me voy de la iglesia, listo, se va. Había un hermanito que decía, pastor, me voy de la iglesia. El pastor le dijo, bueno, no hay problema, váyase de la iglesia. Pero antes venga, y le dio un consejo. Le dio un vaso, se lo llenó de agua. Hasta el tope acá. Le dijo, bueno, antes de irse de la iglesia, deme 7 vueltas alrededor de la iglesia y que no se le caiga ninguna gotita. Así que el joven empezó a ir con mucho cuidadito y despacito para que no se le cayera. Y cuando llegó a la 7ª vuelta, llegó acá y le pregunta, pues bueno,
Ya está, pastor, ya cumplí. ¿Me puedo ir a la iglesia? Sí, ahora se puede ir a la iglesia. ¿Se le cayó alguna gotita? No, porque iba con mucho cuidado. ¿Miró la cara del hermano fulano? ¿Cómo lo estaba mirando? No. ¿Por qué no? Y porque estaba mirando el vaso que no se me cayera nada. ¿Vio cómo se reía de usted el hermano aquel? No, no me di cuenta. ¿Vio aquel otro hermano que estaba allá? No, no, no lo miré. ¿Por qué? Porque estaba mirando. Entonces, cuando un creyente no hace nada, vive mirando lo que hacen los demás. Pero cuando un creyente está concentrado en lo que está haciendo, no se da cuenta de lo que hacen los demás. Entonces, para ese creyente la iglesia es lo más maravilloso que hay. ¿Está entendiendo la analogía? Nosotros necesitamos servir al Señor. Porque cuando usted está sirviendo al Señor, está concentrado en una acción. Y no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Pero la iglesia es del Señor, sea como sea, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que el Señor te está llamando a que tú seas obrero de esta iglesia, obrero de la iglesia del Señor. No de esta iglesia, de la iglesia del Señor. Entonces, nosotros necesitamos permanecer, aguantar, sujetarnos, escuchar, obedecer, que esto es parte de la preparación como familia del Señor. Luego dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces la pregunta voy a hacer al revés. ¿Cómo es una oveja que tiene pastor? ¿Cómo es una oveja que tiene pastor? Bueno, una oveja que tiene pastor, el pastor lo lleva al campo para que coma, para que se alimente, y a la noche viene y lo trae al redil donde va a estar protegida. Al otro día le saca, le hace trabajar, le hace comer. Bueno, y luego cuando ya creció, ya tiene un poco de lana, le esquila. ¿Para qué? Para que no pase calor en el verano. Le saca toda la lana, que es parte del recurso que tiene, ¿me comprende? Y luego ya la hace que se multiplique, ¿me entiende? Entonces le pone el carnero para que las ovejas hembras se queden todas preñadas y se va multiplicando, porque el pastor las está cuidando, ¿entiende? En cambio, la oveja que no tiene pastor, la que se apartó, anda por los montes, los campos, no hay nadie que cuide, nadie que la llame al redil, nadie que la alimente, nadie que se fije donde hay buenos pastos, ni donde hay agua cristalina, anda por todos lados, menos por donde tiene que andar. Entonces, como ovejas que no tienen pastor, observaba el Señor a la gente. Entonces la sociedad anda así, dando vueltas de acá para allá, probando, picoteando en una iglesia, en otra iglesia, jamás echan raíces, nunca dan fruto, nunca generan nada. ¿Por qué? Porque no logran quedarse, no logran pastorearse, no se pueden congregar, y congregarse es parte de todas las noches, estar en el redil protegido y alimentado. Entonces cuando nosotros nos congregamos, eso es lo que hace el Señor, nos alimenta, nos direcciona, nos da fuerza. Dios quiere que nosotros nos multipliquemos y toda esa fuerza y eso viene de estar pastoreado. Amén. El que no está pastoreado no le predica a nadie. No gana un alma. ¿Por qué no gana un alma? Porque si él mismo no se congrega, ¿qué le va a decir al alma? Bueno, vení conmigo, vamos a ver televisión. ¿A quién lo va a invitar? Entonces, por esa razón, la persona queda paralizada. Y ahí está lo que el Señor nos está mostrando, cómo el Señor quiere que estemos como ovejas que tienen pastor. Amén. Miren lo que dice. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Segundo punto. La mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Algo que tenemos que entender es que el trabajo del Señor es mucho y cada día se multiplica más. Ciudades donde hace falta que se predique el Evangelio hay muchísimos. Cada lugar donde hay gente hay necesidad que alguien esté hablando de Dios. Cada lugar, como allí las hermanas encontraron el lugar de los ancianos, el hospital, lugares donde, cada barrio que se abre donde se tiene que predicar el Evangelio. En cada barrio que se estableció en la ciudad de Plotier tendría que haber una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que en Plotier hay posibilidad de abrir cientos de iglesias, porque hay barrios que están allá como a 70 cuadras de acá, que no hay ni servicio de colectivo, no hay como ni con el barro que hoy hay, menos va a llegar la gente.
Entonces, allí hay que abrir una iglesia, al menos una célula, un lugar donde se predique el evangelio. Entonces, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y de los pocos obreros, los que están dispuestos a trabajar son pocos. Entonces, aquí está el punto interesante. La iglesia tiene un potencial de trabajo que tiene que ver con los obreros dispuestos a trabajar. Y dispuestos tiene que ver con varias cosas. Porque una persona dispuesta a trabajar, yo no puedo mandar a trabajar a cualquier persona, porque tengo que mirar que su testimonio esté bien, tengo que mirar que sus relaciones matrimoniales estén bien, tengo que mirar que sea una persona honesta, una persona espiritual, una persona que sepa de la Biblia. No puedo llegar al primero que diga, bueno, usted va a predicar allá, porque entonces, todas esas cosas tienen que ver con la capacitación y la capacidad que tiene el obrero para poder enviarlo a predicar el evangelio. Lo importante es que los que están en condiciones estén trabajando. Amén. Y que los que entran en la iglesia encuentren el lugar de trabajo. Eso es lo importante. Y entender que Dios es el Dios que quiere que la iglesia crezca, y la iglesia va creciendo a medida que se va desarrollando su gente. Cuanto más se desarrolla su gente, más capacidad de crecimiento tiene la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La mies es mucha y los obreros pocos. Las iglesias tienen que multiplicarse como iglesia. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos como iglesia local, y cada iglesia local se va desarrollando y cada vez va teniendo más áreas de trabajo, más áreas de servicio. Observábamos la iglesia allí en Bariloche donde fuimos, una iglesia bastante más grande, pero tenían como 6 personas con cámaras de filmarse, es decir, que el equipo de filmación había 6 para filmar, más otro que estaba haciendo la audición adentro, arreglando, 7, después otro tanto para el sonido, otro tanto para el estacionamiento, otro tanto si usted mira el servicio, la acción social, el trabajar con niños, el trabajar con enseñanza, el trabajar con la educación, el capacitar gente. Entonces, la iglesia local tiene un montón de áreas de trabajo que se van multiplicando a medida que la gente va teniendo deseos de servir al Señor. Amén. Pero déjeme explicarle que no solo nosotros tenemos necesidad de que se escuche la predicación del Evangelio, porque también hay necesidad en otras ciudades, en otros pueblos, en otros parajes, donde no hay ni siquiera una iglesia. Entonces hay necesidad. ¿Y quién va a ir a esos lugares? ¿Quién va a movilizarse a esos lugares a predicar? Por eso hay un salmo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces Dios nos incita a que nos animemos a predicar el Evangelio. Dios nos incita a que nos animemos a multiplicarnos. Y lo ideal es que las iglesias se multipliquen cada año, podamos multiplicarnos como iglesia y abrir otras obras, otros anexos, otros lugares de trabajo y de servicio. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Un pastor tiene que ser alguien motivador y que aprenda a trabajar en todas las áreas de la iglesia, por lo cual tiene que pasar por todas las áreas de la iglesia para saber cómo se hacen las cosas, para por lo menos tener la experiencia, para si yo le tengo que enseñar a otro cómo se hace, lo primero que yo tengo que saber es saber cómo se hace. ¿Cómo le voy a enseñar a alguien cómo se trabaja con niños si yo jamás trabajé con niños? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien a vestirse de payaso si yo nunca me vestí de payaso? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien cómo cantar si yo jamás canté? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien cómo se atiende una puerta si yo nunca atendí una puerta? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien a barrer un templo si jamás barrí un templo? ¿Cómo le voy a enseñar? Entonces, el pastor tiene que pasar por todas las áreas, aquel que tiene aspiraciones pastorales, y aprender en cada área. Y si me gusta, no me gusta. Acá no tiene nada que ver si te gusta o no te gusta. Acá la cuestión es aprender. Porque no vas a hacer en la vida lo que a vos te gusta, tienes que aprender. ¿Por qué es tan importante aprender? Porque el día que le toque a aquella persona dirigir un área, dirigir una iglesia, yo tengo que formar las áreas, formar la forma de trabajo, tengo que mostrar cómo se hace. Entonces yo tengo que pasar por todas las áreas de la iglesia. Aquí quien les habla ha pasado, hasta en el coro canté. Y desafinaba al principio, después empecé a mejorar un poco, pero al principio era sumamente desafinado.
me iba con la soprano, me iba con el tenor, me iba con el bajo, me iba para todos lados, menos donde tenía que estar. Pero aprendí. Nosotros necesitamos, pero hoy la gente es tan frágil, que apenas le llama la atención, le corregí, ay, ya no quiero saber más nada. Tan frágil, hermano, la mies es mucha y los obreros poco. Usted tiene que ser un obrero del Señor, aprender a ser un obrero del Señor, aprender a corregirte, dócil para ser un obrero del Señor. El obrero del Señor es como un comodín que puede entrar en cualquier baraja y en cualquier lugar funciona. ¿Entiende lo que es un obrero del Señor? Entonces usted está acá, funciona. Entonces si hay que atender la proyección, yo sé atender. Si hay que atender el equipo, yo sé eso. Si hay que poner sonido, yo sé de sonido. Si hay que hacer. ¿Por qué tuve que aprender de todo? Después, cuando las iglesias se especializan, ya uno no necesita aprender de todo. Pero las iglesias que funcionan, que empiezan a funcionar, tienen que saber de todo. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que ser todoterreno la persona que quiere servir al Señor. Tiene que aprender a ser todoterreno. La mies es mucha y los obreros poco. Algunos creen que ser pastor es solo predicar. Y para mí, predicar es el 1% de lo que hago. El 1% nada más. Y al contrario, a veces ni tengo ganas de predicar. Le digo la verdad, a veces prefiero hacer otras cosas. ¿Me entiende? Pero es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y lo último que dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tercer punto. Dice, ¿de quién son los obreros? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿O del Señor? Del Señor. Los obreros son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero le vuelvo a explicar. Obrero que no trabaja, obrero que critica. Obrero que no trabaja, obrero que se va. Ahora le explico por qué. Porque cuando nosotros estamos trabajando para el Señor y sirviendo al Señor con una gran visión, esa gran visión demanda más obreros. La gran visión, necesitamos gente para servir al Señor, para tener una gran visión. Y cuando tenemos una gran visión, cada persona que va entrando le tenemos que encontrar el lugar para que sirva al Señor y para que se sienta útil en las manos del Señor. Porque parte de eso es la gran visión. Entonces, cuando nosotros tenemos el obrero sin hacer nada, el obrero ocioso, diría así, es como una herramienta ociosa. Y no cualquiera es obrero. Porque ya dijimos que los obreros tienen que ser personas capacitadas, así que no es cualquiera el obrero. Entonces cuando nosotros decimos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, ¿a quién le tenemos que rogar por obreros? Al Señor. Entonces si nosotros estamos rogando, Señor, mándanos obreros a esta mies. La pregunta que tengo que hacer es lógica, ¿de dónde va a sacar el Señor obreros para mandarnos acá a esta mies? ¿De dónde? ¿De dónde los va a sacar? Porque está hablando de obreros, no personas, no almas nuevas. ¿Ah? ¿De dónde? Si producimos obreros nosotros. Pero si estamos diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe de afuera. ¿De dónde los va a sacar? Vuelvo a preguntar. De otra iglesia, ahí está la respuesta. O los trae de Buenos Aires. Pero los va a sacar de otro lugar. Ahora bien, pero imagínese, o de Salta, ¿no? Imagínese que la otra iglesia de allá a la vuelta está pidiendo obreros. Y acá yo tengo obreros en desuso. Y el Señor dice, Dios mira, dice, ¿dónde hay obreros que no estén haciendo nada? Y encuentra que acá hay obreros que no están haciendo nada. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer el Señor? Mueve la zaranda y se crea una división para sacar obreros. Los obreros son del Señor, hermano.
¿Entiendes? Por eso la importancia de que todas las personas tienen que estar haciendo algo. Porque si no están haciendo algo, son obreros ociosos, que en cualquier momento alguien está diciendo, Señor, mandame obrero, mandame músico, mandame esto, mandame maestro. Y en cualquier momento el Señor me pega una zarandeada acá y de repente saca obrero. ¿Y yo qué tengo que decirle al Señor? Si el dueño de la obra, ¿quién es? Es el Señor. Lo único que tengo que hacer es agachar la cabeza y trabajar más, generar más, para que se generen más acciones de trabajo y que podamos tener lugares para que los obreros sirvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos más obreros, porque necesitamos abrir más obras, necesitamos más obreros, necesitamos más maestros, necesitamos más músicos, necesitamos maestros de niños. Un día escuché el testimonio de un pastor que tiene una iglesia sumamente grande, ¿no? Impresionante, de Colombia, y él decía, bueno, mi hijo abrió una obra en tal pueblo, un pueblo cercano al de ellos, entonces hicimos que toda la gente y los obreros que estaban en ese pueblo fueran a apoyar la obra nueva. Entonces la obra nueva se abrió con 8.000 personas, claro, así cualquiera abre obra, digo yo. Con 8.000 cualquiera abre obras nuevas. Pero bueno, son otros ámbitos y otros lugares, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que a veces hay que sembrar no solo al matrimonio que va, sino maestros, músicos. Hay que sembrar para que las obras desarrollen. Si no, las obras cuestan muchos años desarrollarlas y hacerlas crecer. Entonces, necesitamos obreros para la obra del Señor. Necesitamos que los que están acá y que están preparados, pues sirvan al Señor. Porque los obreros son del Señor, tienen que servir al Señor, encontrar ese llamado que Dios le hace a las personas. Amén. Dios está preocupado para que la obra de Dios crezca. Está impulsando a la obra de Dios a crecer, está empujando a las iglesias a multiplicarse, está provocando una visión de crecimiento en nosotros, una visión de no estancamiento, de que haya un movimiento en la iglesia de tal manera que capte gente, que disipule personas, que prepare a las personas a servir al Señor para que la iglesia pueda seguir abriendo los brazos a una sociedad desamparada y dispersa, a una sociedad confundida, a una sociedad que tiene hambre de Dios, o hambre, que capaz que no saben que es de Dios, pero tiene hambre de que alguien los ame, que los aconseje, que los oriente. Y la iglesia está para eso, hermano. Amén. Yo quisiera hacer un llamado de Dios al corazón de cada persona que está acá. Un llamado a servir al Señor. A servir al Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Y el Señor está llamando. ¿Qué puedes hacer tú para el Señor? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué puedo servirte, Señor? Esa es la pregunta. Mire, cuando Saulo se convirtió, lo primero que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo primero que dijo. Recién estaba terminando de perseguir cristianos y ya estaba preguntando, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es convertirse, hermano. Y eso te incito a hacerlo. Servir al Señor no es algo obligatorio, pero es algo sumamente necesario y es voluntario. Servir al Señor es una decisión que yo tomé hace muchos años. Y tomé esta decisión porque yo tenía un tremendo agradecimiento a Dios porque me había perdonado, me había limpiado y una profunda convicción de que el Señor me estaba llamando. Y por eso decidí servir al Señor. Y esto quiero transmitírselo a usted para que usted también tenga un sentir de Dios. Dios tiene paciencia, te espera, te trata, te llama. A Moisés lo llamó y no estaba listo porque su corazón no estaba listo. Y lo tuvo que tratar 40 años. Pero jamás sacó los ojos Dios de Moisés. Y a los 40 años lo volvió a llamar. Porque ahí sí estaba listo. Porque toda su arrogancia se había muerto. Y ahora lo podía usar el Señor. Dios te está llamando.
Solo Dios está esperando que tú digas, heme aquí. Heme aquí. ¿Para qué puedo servir? Bueno, si usted no sabe, pregunte, pastor, ¿qué puedo hacer? Pregúnteme y yo le voy a encontrar algo. Siempre le encuentro algo. Pregúnteme, pero después no diga, ay, no puedo. Si usted me pregunta, yo le voy a decir qué hay que hacer. Pero decir, heme aquí, Señor. Esta es la expresión más profunda. Y esto puede ser desde niño, el sentir, decir, heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Amén. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor. Cierre sus ojos allí donde está. Y diga en lo profundo de su corazón, realmente convencido, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Y dígale también, envíame a mí, Señor. Así como hizo Isaías. Envíame a mí. Ese llamado tiene que marcar tu alma, marcar tu corazón. Porque el llamado es una fuerza que viene de Dios. No es algo pasajero, es algo que está en el alma, en el corazón, que le da sentido a nuestras vidas, que le da una razón de ser a todo lo que hemos pasado. Cuando acudimos al llamado, entendemos por qué hemos pasado lo que hemos pasado. El Señor quiere llamarte y quiere que tú escuches la voz del Señor. Señor, toca nuestros corazones, toca nuestra alma, sella nuestra vida, Señor. Marca nuestro corazón con este llamado, marca nuestra cabeza, unge nuestra cabeza con ese aceite. Señor, aquí están mis manos como la primera vez, Señor, te lo vuelvo a decir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué puedo servirte en este tiempo? Alumbra mi entendimiento, alumbra mi corazón, Señor. Yo quiero servirte a pesar de cómo estoy. Igual quiero servirte, Señor. Dame las ganas, dame las fuerzas, dame el entusiasmo para hacerlo. Derrama tu bendición sobre mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Si con tus ojos cerrados, tal vez Dios te está llamando a la obra de Dios. Te está llamando al pastorado. Y no te das cuenta todavía. Tal vez Dios te está preparando para despertar tu corazón nuevamente. Lo único que necesita Dios es gente dispuesta. Es gente que se anima a decirle, Señor, yo quiero servirte. Si tú te animas a decirle, el Señor se encarga de todo el resto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarte a ponerte de pie ahora. Y quiero que con tus ojos cerrados mires al cielo. Y dice que cuando Isaías vio el gran trono blanco, dice que escuchó una voz en el cielo que decía, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Escuchó una voz del cielo. A Isaías se le ocurrió la idea de decir, heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Y Dios le dijo, pero va a ser difícil la tarea. Pero él dijo, heme aquí, yo iré. Simplemente esa expresión. Yo quiero que con tus ojos cerrados, si puedes imaginarte el trono de Dios. Y a Dios preocupado, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién podrá ir a aquel lugar, a aquel pueblo? Aquella ciudad, aquella cárcel, aquel hospital, ¿quién podrá ir? ¿Quién puede llevar el mensaje a ese lugar? Y que tú escuches esa voz del cielo y allí comienza todo. Esa expresión, heme aquí, yo la puedo decir solo por mí, nada más que por mí. Por usted no la puedo decir.
Pero si alguno siente esa voz de Dios y quiere decirle a Dios, heme aquí, no tenga miedo. No tenga miedo de decirlo, porque Dios se va a encargar de tu vida, de todo lo que te rodea, para que puedas servir al Señor. Aleluya, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque tú vas a llamar a las personas, a nuestros jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos. Vas a llamar a quien tengas que llamar. Señor, gracias, gracias, porque tú eres el Dios y el Señor de la iglesia, el dueño de los obreros. Te ruego que tú envíes obreros a esta iglesia. Envía obreros, jóvenes, familias, matrimonios con el llamado de Dios en sus corazones. Envía obreros a esta iglesia para poder potenciarlos, para poder animarlos, para poder impulsarlos a la obra de Dios. Envía obreros a esta iglesia, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aquí está al lado tuyo. Solamente quiero que le digas, que lo mires a los ojos y le digas, ¿y qué pasa si Dios te está llamando en serio? ¿Qué pasa si Dios te está llamando en serio? ¿Eh? Es Dios quien llama, no haga oído sordo. Anímese, despiértese, solo despiértese. Hay miles de cosas donde podemos estar. A veces no es abrir una iglesia, a veces es predicarle a los abuelos, ir a un lugar y hablar de Dios. A veces ir a un hospital todos los días y hablar de Dios. A veces no necesitas ni músicos. Es ir y llevar tratados todos los días a un lugar y hablar de Dios. A veces pararte en una terminal y llevar un tratado y hablar de Dios. Es escuchar a Dios, ¿qué quiere que hagas? ¿Qué quiere que hagas? Y eso que Dios quiere que haga puede despertarte y generar un montón de bendiciones para muchas personas. A veces así simplemente una idea que viene a tu cabeza y después la canalizas y comienza a fluir, a fluir, a fluir. Y bueno, necesitas la iglesia para que te apoye, para que desarrolle esa idea y sea un lugar de bendición. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Saluda a tu hermano, bendícelo con el amor del Señor.